Había salido temprano del rancho para revisar el cercado del potrero de abajo, como hago cada martes. Ya pasaban un poco de las 7 de la mañana y el frío de la madrugada todavía no se iba del todo. Ese friecito seco del invierno del Bajío que hace que el sereno del amanecer se te pegue a la ropa. Monté en Trueno, mi caballo alazán que ya lleva conmigo 8 años, y me fui despacio por la vereda principal. 70 años en el cuerpo, 50 en la brega con la tierra. Uno se va haciendo más lento, pero los ojos se avivan. Es como si el cuerpo supiera que tiene que compensar. Fue cuando la vi. Allá adelante, en una curva del camino de terracería, había un burro pequeño, flacucho, andando lento como si le dolieran las pezuñas. Encima del animal, una mujer joven, sosteniendo un niño pequeño en brazos. Estaba inclinada hacia adelante, con los hombros caídos, el pelo negro amarrado en una coleta deshecha, una blusa floreada y deslavada y una falda larga que el viento levantaba de vez en cuando. Al lado del burro, amarrado a la montura, había un costal de ixtle viejo, de esos para el mandado, lleno de cosas. Detuve a Trueno en medio del camino. En 40 años andando por esta vereda, nunca había visto algo así. Por ese tramo no pasaba nadie a pie, porque no hay nada por ahí. Puro potrero, un naranjal y el rancho del finado don Efrén, que está abandonado hace años. La mujer apenas podía sostenerse en el animal. Se mecía de un lado a otro, con ese aire débil de quien no ha dormido ni comido. La criatura en su regazo, una niñita con un vestidito rojo todo arrugado, miraba el camino con unos ojazos grandes y serios, sin hacer ruido. Aquello me partió el alma. Me bajé del caballo. No lo pensé 2 veces, no me puse a calcular nada. Me bajé, me quité el sombrero, que es mi forma de mostrar respeto, y caminé despacio hacia ellos para no asustar al animal. El burro se detuvo solo cuando me vio acercarme. La mujer levantó la cabeza. Tenía el rostro pálido, con las ojeras hundidas, los labios resecos, pero sus ojos estaban vivos. Eso lo noté primero. 2 ojos cafés muy vivos, llenos de algo que no sé bien cómo llamar. Era orgullo mezclado con desesperación, que es la combinación más difícil de encarar en el rostro de una persona. «Señorita», le dije, con la voz que me sale así, gruesa, un poco rasposa de tan poco usarla, «se va a bajar de ese animal y va a entrar a mi rancho, y no acepto un no por respuesta». Me miró por unos segundos sin decir nada. La niña en sus brazos me miró a mí y luego a ella, esperando la respuesta. Tomé al burro del cabestro y empecé a caminar. Creo que no se esperaba eso. Creo que esperaba que le preguntara a dónde iba, de dónde venía, quién era. Pero no le pregunté nada de eso. Porque cuando uno ve a alguien llegando al límite, no es momento de hacer preguntas, es momento de hacer algo. Se bajó del burro despacio, con cuidado, sosteniendo a la niña. Cuando sus pies tocaron el suelo, se tambaleó un poco. Extendí el brazo sin pensar. Ella se agarró por un segundo y luego lo soltó rápido, como si le hubiera dado un toque. Ese gesto me lo dijo todo. Era una mujer que no estaba acostumbrada a aceptar ayuda. Iba a ser una lucha larga. Mi nombre es Tomás. Tomás Valdivia, pero todos aquí en el municipio de San Jacinto me dicen Don Tomás, o a veces Don Tomás, el de la granja, porque mi rancho siempre fue más conocido por criar pollos de corral que por cualquier otra cosa, aunque hoy me dedico más al ganado lechero y a los naranjos. Tengo 70 años, soy viudo desde hace 4. Mi Esther se fue en un septiembre lluvioso, por un mal del corazón que no vimos venir. Era una mujer menudita, de pelo cano y risa fácil, que cuidó mi casa, mi vida y mis ánimos por 42 años. Cuando se fue, se llevó un pedazo de mí que sé que ya no vuelve. Pero antes de irse, Esther me pidió una cosa. Me tomó de la mano,
con ese aliento corto que tenía en sus últimos días, y me dijo: «Tomás, no puedes cerrarle la puerta de este rancho a quien lo necesite. Prométemelo». Se lo prometí. Y un hombre que le hace una promesa a una mujer en su lecho de muerte no tiene cómo echarse para atrás. No tiene cómo. Cuando llegué al rancho con la mujer y la niña, doña Generosa, que trabaja en mi cocina desde hace 15 años, una señora de 68, bajita, con el pelo siempre en un chongo, que sabe todo lo que pasa en la propiedad antes que nadie, estaba barriendo el patio. Me vio llegar con el burro jalado por la rienda, y la mujer caminando al lado, sosteniendo a la niña en brazos, y se quedó parada con la escoba en la mano. Luego entró corriendo a la cocina sin decir una palabra. Cuando la mujer entró por la puerta de atrás, había un plato de arroz rojo con frijoles de la olla, un huevo estrellado y un vaso de agua de naranja en la mesa. La mujer miró la comida, me miró a mí, tragó saliva. «No necesitamos caridad», dijo, con la voz baja pero firme. «No es caridad», respondí. «Es almuerzo. Siéntese». Se sentó. La niña se sentó a su lado y miró el plato con esa mirada de niño que sabe que tiene hambre, pero está esperando la señal de su mamá. La madre le dio la señal con un gesto de la cabeza, y la niña se abalanzó sobre los frijoles como si no hubiera comido en días. Lo que probablemente era cierto. Me fui para afuera a encargarme de Trueno y del burro, para dejarlas en paz. Su nombre, lo supe más tarde, era Xochitl. Xochitl Méndez. 28 años, originaria de un pueblo pequeño del interior, Dolores del Río, a unas 3 horas de aquí. La hijita se llamaba Citlali, Lali, como todos la llamaban, y tenía 4 años recién cumplidos. Xochitl había salido de Dolores del Río hacía casi 2 semanas, intentando llegar a San Jacinto, porque una compañera de la escuela le había dicho que aquí había más trabajo. El burro era de su hermano, que se lo había prestado más como burla que como ayuda de verdad. Había hecho buena parte del camino pidiendo aventón en camiones cañeros, y el resto a pie y montada en el animal. Pero todo esto lo fui descubriendo poco a poco. Ese primer día no contó nada. Se quedó con la cabeza gacha, comió, agradeció con un «gracias» seco y se quedó mirando por la ventana con los ojos perdidos. Lali es así. Se fue soltando enseguida. Se levantó de la silla, caminó por el patio, encontró el comedero de las gallinas y se puso a intentar atrapar una. Estuvo unos 20 minutos corriendo detrás de un gallo güero que no quería saber nada de niños. Cuando volví del establo y vi aquello, me reí por primera vez en no sé cuánto tiempo. Esa risa me subió del pecho de una forma que me tomó por sorpresa. Xochitl me miró de reojo cuando me oyó reír. «No le hace nada», dije, refiriéndome al gallo. «Lo sé», respondió, y se quedó callada de nuevo. Le mostré el cuarto de atrás, que era donde se quedaba mi sobrino cuando venía de visita. Tenía una cama matrimonial, un ropero de madera y una ventana que daba al naranjal. Xochitl se quedó en la puerta mirando el cuarto como si fuera una trampa. Lo entendí. Una mujer que ha pasado por lo que ella pasó no entra a ningún lugar sin calcular primero la salida. «La llave se la queda usted», dije, y la dejé encima del buró. Eso ayudó. Entró. Doña Generosa tendió la cama, dejó toallas limpias y una muda de ropa vieja mía que aún servía de pijama, y se fue sin hacer preguntas. Esa es una de las cosas que más admiro de Generosa. Ella entiende cuándo es momento de actuar y cuándo es momento de callar. Un don muy raro. Esa noche me quedé en el porche después de la cena, tomando mi café negro como siempre, escuchando a los grillos y el viento en las hojas de los eucaliptos que planté allá atrás en los 80. El rancho se quedó en silencio más temprano de lo habitual. Del cuarto de atrás, de vez en cuando salía el sonido bajito de Xochitl conversando con Lali hasta que se durmiera.
Una voz de madre, mansa, contando algo cuyas palabras no entendía, solo el tono. Ese tono sí lo conocía. Era el mismo que usaba Esther cuando mi hijo era pequeño. Aquello dolió de una manera buena. Al día siguiente, bien temprano, Xochitl ya estaba en la cocina antes que yo. Había lavado los trastes de la víspera, barrido el piso y puesto agua a hervir. Entré con el sombrero en la mano y la encontré de espaldas, moviendo una olla. No tenía por qué hacerlo, le dije. Yo no me quedo de gorrona en ningún lado, respondió sin voltear. Aquello me dijo más sobre ella que cualquier historia que pudiera contar. Los primeros días fueron así, silenciosos, llenos de miradas de reojo y de una desconfianza que yo respeté. Xochitl trabajaba sin parar. Ayudaba a Generosa en la cocina, barría el patio, lavaba la ropa en el lavadero con una energía que no cuadraba con el estado en el que había llegado. Era como si necesitara demostrar, a cada gesto, que no le debía nada a nadie, que estaba pagando todo con sudor. Lali, mientras tanto, se fue adueñando del rancho con el desparpajo de quien siempre ha vivido ahí. Al tercer día ya sabía el nombre de todas las gallinas, nombres que ella misma había inventado, como Bolita, Prieta y Rey Pollo. Al quinto día ya se sentaba en el regazo de Generosa mientras la viejita pelaba papas y escuchaba cuentos que Generosa inventaba en el momento. Aquello hacía que el corazón de Xochitl se ablandara. Yo lo veía. Se quedaba mirando de reojo y había un momento, un instante nada más, en que su rostro se relajaba. Fue al séptimo día que empezó el problema. Doña Ángela, la vecina que tiene una parcela aquí cerca, viuda como yo, pero viuda de una forma completamente distinta, porque ella parece haberse vuelto más viva después de que se fue el marido. Apareció en mi rancho una mañana con esa sonrisa que pone cuando va a decir algo que no debería. Se quedó en el porche, tomó el café que le trajo Generosa y se me quedó mirando con ojos de quien espera que yo suelte la sopa. «Ya todo el mundo lo sabe, Tomás», dijo al fin. «¿Saber qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Que trajiste a una mujer a vivir aquí». Bajó la voz como si fuera un secreto, pero Generosa estaba adentro con la ventana abierta. «Una mujer joven, Tomás, sola, con una hija pequeña». Me tomé mi café y no respondí. «La gente anda diciendo», continuó. «La gente siempre habla», dije. «Eso es trabajo de tiempo completo por aquí». Ángela se fue con la sonrisa más apagada. Pero yo sabía que aquello era solo el comienzo. En los pueblos, el chisme corre más rápido que un caballo desbocado. Para el fin de semana, la mitad del pueblo sabría que don Tomás se había conseguido una mujer joven. La versión que llegaría a oídos de la gente no sería la de un hombre que cumplió una promesa. Sería la versión que sonaba más emocionante para contar en la cantina o en la fila de la tienda. Y fue exactamente lo que pasó. El viernes me llamó mi hijo Renato. Renato tiene 42 años. Vive en León con su familia, trabaja en una constructora y viene a visitarme unas 3, 4 veces al año. Somos cercanos a nuestra manera, que es una manera callada y respetuosa. No hablamos mucho, pero cuando hablamos es de cosas serias. «Papá, ¿qué es esa historia que ando oyendo?», empezó. Le conté todo, desde el principio. Se quedó callado del otro lado de la línea por un rato. «¿No crees que fue precipitado?», dijo al fin. «No», respondí. «Papá, no conoces a esa mujer. No sabes de dónde vino, qué hizo, quién es. Sé lo suficiente». «Lo suficiente no es nada cuando se trata de meter a un extraño a tu casa». «Renato», dije despacio, «¿te acuerdas de lo que tu mamá me pidió antes de irse?». Silencio. «Me acuerdo», respondió finalmente. «Entonces, ¿sabes por qué hice lo que hice?». Se quedó callado otro rato. Luego dijo que vendría el fin de semana. Le dije que estaba bien. Colgamos. Me quedé mirando el teléfono en la mano por unos segundos,
sabiendo que esa conversación se iba a repetir más tensa cuando llegara y viera a Xochitl de cerca. Lo que yo no sabía todavía, y que lo cambiaría todo, era que esa misma tarde, mientras yo estaba resolviendo un pendiente en la bodega, Xochitl había empezado a organizar el cuartito de los Trevejos que está en el pasillo de atrás. Un cuarto donde guardo cajas con cosas de Esther que nunca he tenido el valor de tocar. Cajas de ropa, álbumes de fotos, documentos viejos. Xochitl me había pedido permiso antes, dijo que quería arreglar el espacio para no ocupar el cuarto bueno. La dejé. No pensé en lo que había ahí dentro, pero fue dentro de una de esas cajas, entre un álbum de bodas y un sobre amarillento con cartas antiguas, que Xochitl encontró algo. No me dijo nada ese día. Se quedó callada en la cena, más callada de lo habitual. Comió poco. Después de acostar a Lali, se quedó en el porche un rato, mirando la oscuridad. Le ofrecí café. Aceptó. Nos quedamos en silencio un buen rato, los dos, escuchando a los grillos. «Don Tomás», dijo de repente con una voz distinta, más pesada. «¿Cómo se llamaba su esposa?» «Esther», dije. «¿Por qué?» Sostuvo la taza de café con las dos manos y se quedó mirando al frente. «¿De dónde era ella?», preguntó bajito. La miré de reojo. Era una pregunta extraña. Más extraña aún era la forma en que la hizo, como si ya supiera la respuesta y solo estuviera confirmando. «De Dolores del Río», respondí, sin entender todavía. Xochitl cerró los ojos, y yo, en ese momento, no sabía lo que aquello significaba. No sabía que la respuesta que acababa de dar iba a poner nuestra historia de cabeza. No sabía que lo que Xochitl había encontrado en esa caja nos iba a poner en medio de un secreto que Esther había cargado sola por décadas. No sabía nada todavía. Solo sabía que la mujer sentada a mi lado estaba temblando un poco, con los ojos cerrados, conteniendo algo dentro de ella con una fuerza que casi podía ver, y que la lluvia, afuera, empezó a caer de repente, de esa forma que solo pasa en el Bajío en julio, sin avisar, fuerte, empapándolo todo en cuestión de minutos. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la cama mirando el techo, oyendo la lluvia golpear el techo de lámina, que es un ruido que siempre me ha gustado. Ese repiqueteo constante que parece que el mundo entero se quedó afuera y tú estás protegido. Pero esa noche el ruido no me trajo calma. La pregunta de Xochitl me daba vueltas en la cabeza como noria en arroyo crecido. ¿De dónde era ella? ¿Por qué necesitaba saber de dónde había venido Esther? ¿Qué había encontrado en esa caja que hizo que su voz cambiara de esa manera? Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, y fui a hacer café. Xochitl ya estaba de pie. Eso también ya era costumbre en esa primera semana. Siempre se despertaba antes que yo, como si dormir de más fuera un lujo que no podía darse. Estaba en la cocina con Lali todavía en pijama, dándole atole de elote a la niña. Cuando entré, me miró rápido y luego volteó a la estufa. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió, y ahí quedó. No la forcé. Me senté en mi silla de siempre, junto a la ventana que da al patio, y me tomé el café en silencio. Lali me miró con sus ojazos y dijo, con la boquita llena de atole, «Buenos días, don Tomás». Alargó mi nombre como hacen los niños cuando algo les hace gracia. Me reí. Ella también se rió. Xochitl no se rió, pero vi la comisura de sus labios moverse. Solo un poquito. Después del café, cuando Lali se fue al patio a jugar con las gallinas de siempre y Generosa llegó para empezar las labores de la mañana, Xochitl me llamó al pasillo de atrás. Tenía el sobre amarillento en la mano, el mismo que yo había visto años atrás en un cajón de Esther y que nunca abrí porque pensé que eran cosas suyas, algo personal, y el respeto de un marido es no meterse donde no lo llaman. «No debí abrirlo», dijo de entrada.
Estaba organizando la caja y se cayó al suelo y el sobre estaba abierto. Entonces vi el papel y... No se preocupe, dije. Muéstremelo. Me entregó la carta con cuidado, como si fuera de cristal. La tomé. Era una hoja doblada en tres, el papel amarillento por el tiempo, la letra de Esther que reconocí al instante, esa letra redonda e inclinada que tenía desde joven. Pero la carta no era para mí, era para ella misma. Uno de esos escritos que uno hace sin intención de enviarlos, solo para desahogarse. La leí despacio. Esther escribía sobre una hija, una niña que había tenido a los 18 años, antes de conocerme, cuando todavía vivía en Dolores del Río con sus padres. Un embarazo que la familia ocultó, del que nadie en el pueblo se enteró porque los padres de Esther temían el qué dirán. La niña nació sana, en diciembre, en un hospital de Dolores del Río, y fue dada en adopción 2 días después. Esther escribía que cargó a la niña por unos minutos antes de que se la llevaran, que la niña tenía una pequeña marca detrás de la oreja izquierda, una manchita color vino, y que se quedó mirándola como si quisiera grabársela para siempre. La carta terminaba así. Si algún día aparece, que sepa que nunca quise abandonarla. Nunca. Bajé el papel. Me tomó un momento poder mirar a Xochitl. Cuando la miré, me estaba viendo con esa expresión que ya había aprendido a conocer, el rostro cerrado, los ojos demasiado vivos, conteniéndolo todo con fuerza. «Soy adoptada», dijo, con la voz plana, sin drama. Mi mamá adoptiva siempre me lo dijo. Dijo que me recogieron en un hospital de Dolores del Río, en diciembre. El silencio entre nosotros pesó de una forma que nunca había sentido. «¿Y tienes...?» empecé. Ella inclinó la cabeza y se apartó el pelo detrás de la oreja izquierda. Tenía una manchita pequeña, color vino, exactamente donde Esther la había descrito. Tuve que sentarme. Me senté ahí mismo, en el pasillo, en un banquito de madera que está junto a la puerta de la bodega. Me senté y me quedé mirando el piso de cemento pulido por unos segundos que parecieron minutos. La cabeza me dio vueltas. No de mareo, de peso, de algo demasiado grande para que cupiera de una sola vez. Esther tenía una hija de la que nunca me habló. Una hija que llevaba décadas andando por el mundo sin saber de dónde venía en realidad. Y esa hija había aparecido en mi camino, encima de un burro, cargando a una niña en brazos, en medio de un julio frío. «Don Tomás», dijo Xochitl, con esa voz de quien se aferra al suelo con los pies. «Yo no estoy afirmando nada. Puede ser coincidencia. Puede que haya otras mujeres adoptadas de Dolores del Río en el mismo mes. No vine aquí por esto. Le juro que no sabía nada de esto cuando llegué». «Lo sé», dije. «Solo lo encontré y pensé que usted debía saberlo». «Lo sé», repetí. Nos quedamos los dos quietos un rato. Afuera, Lali gritó de alegría porque había logrado atrapar al gallo güero por primera vez. Generosa soltó una carcajada desde la ventana de la cocina. La vida seguía su curso afuera, mientras nosotros estábamos parados en ese pasillo con una bomba en las manos. «¿Hay forma de saberlo con certeza?», pregunté. Xochitl se mordió el labio. «Mi mamá adoptiva falleció hace 3 años», dijo. «Pero siempre me contó que el hospital era el Hospital San Lucas, en Dolores del Río. Si todavía existe algún registro ahí, también está el registro civil», dije. «El acta de nacimiento tiene que estar en algún lado. Pudieron haberla destruido. Esos papeles viejos a veces... Lo vamos a averiguar», dije, más firme de lo que me sentía. «Como sea, lo vamos a averiguar». Xochitl me miró con una expresión que no supe leer bien. Era una mirada de quien quiere creer, pero ha aprendido que creer cuesta caro. Una mirada de quien ya se ha decepcionado muchas veces con gente que prometió cosas y no cumplió. Entendí esa mirada, porque la he visto antes.
en el espejo, los primeros meses después de que Esther se fue, cuando me prometía a mí mismo que iba a seguir adelante y no lograba ni levantarme de la cama. Ese mismo fin de semana llegó Renato. Llegué a pensar en hablar con él antes sobre la carta, pero decidí que no. Quería ver su reacción ante Xochitl sin ninguna historia de por medio. Quería saber si mi hijo era capaz de ver a una persona antes de juzgarla. Llegó un sábado por la mañana, en un Jetta gris que compró hace 2 años, con la maleta en la cajuela y el rostro ya llegando serio. Renato es alto como yo, moreno, tiene el caminar de su madre, paso firme, cabeza erguida. Pero tiene el temperamento que heredó de mí en los años en que yo era más tosco, antes de que Esther me puliera las asperezas. Saludó a Generosa con un abrazo, como siempre. Tomó café, miró hacia el patio. Xochitl estaba colgando ropa en el tendedero. Lali corría bajo las sábanas blancas, escondiéndose. Renato se quedó mirando por un segundo. Luego me miró a mí. «Se ve joven», dijo, bajito. «Tiene 28 años», dije, en el mismo tono. «Papá, Renato, te voy a pedir una sola cosa». Puse la mano en el hombro de mi hijo. «Tómate tu café, cómete el pan dulce que hizo Generosa y trátala como tratarías a cualquier persona que apareciera aquí necesitada. Después hablamos». Se me quedó mirando por un segundo. Luego suspiró hondo. Ese suspiro suyo, de hijo que no está de acuerdo pero respeta, y se metió a la casa. El almuerzo fue el momento más tenso de esa semana. Generosa hizo caldo de pollo con arroz, que es el platillo que más le gusta a Renato desde niño, y creo que lo hizo a propósito para aligerar el ambiente. Funcionó a medias. Renato estuvo serio, educado, respondía cuando le preguntaban, pero no iniciaba la conversación. Xochitl se mantuvo a su manera, corta en sus respuestas, con la mirada alerta, sin dar pie a que la juzgaran. Lali, que no entiende de ambientes tensos, le preguntaba a Renato si se sabía el nombre de todas las gallinas y si quería aprenderlos. Renato, a pesar de todo, se rió. Una vez, solo una, pero se rió de verdad. Y Lali lo tomó como confirmación de amistad y pasó el resto del almuerzo a su lado. Después del almuerzo, cuando Xochitl llevó a Lali a tomar la siesta, me senté con Renato en el porche y le conté todo. La carta, la adopción, la manchita detrás de la oreja, Dolores del Río. Diciembre. Renato escuchó sin interrumpirme, con los codos en las rodillas y la vista en el suelo. Cuando terminé, se quedó callado un rato. «¿Tú crees en eso?», preguntó. «Creo en la carta de tu madre», dije. «El resto no lo sé todavía». «Puede ser coincidencia, papá». «Puede ser. Por eso se necesitan pruebas». Levantó el rostro y me miró. «¿Y si es verdad?», dijo con una voz diferente ahora, más baja, más pesada. «Si ella es... si mamá tuvo una hija antes que tú». «Entonces es tu hermana», dije, simplemente. Renato se me quedó mirando por un largo rato. Vi todo lo que pasaba dentro de él. La resistencia, el miedo, el enojo, y debajo de todo eso, muy al fondo, algo que reconocí porque ya lo he sentido. Una nostalgia por esa familia que creíamos completa y que de repente parecía tener un hueco que no conocíamos. «Necesitarías un examen», dijo por fin. «No se puede confirmar solo con una carta y una marca». «Lo sé. Pero primero quiero ir al registro civil de Dolores del Río, a ver si hay algún registro. Yo los acompaño», dijo él. Aquello me tomó por sorpresa. Miré a mi hijo. «¿Vienes con nosotros?» «Es mi madre la que está en medio de esta historia, papá». Volteó el rostro de nuevo hacia el patio. «Claro que voy. El lunes por la mañana, los 3, Renato, Xochitl y yo, salimos temprano para Dolores del Río en el carro de Renato. Lali se quedó con Generosa, a quien le encantó la idea de tener a la niña para ella todo el día. Salimos con el sol todavía bajo, la carretera mojada por el sereno de la madrugada.
Los tres en silencio por un buen rato. Xochitl iba en el asiento de atrás, mirando por la ventana. Renato manejaba con esa postura suya, tan hermética. Yo iba en medio de los dos, tratando de calmar un corazón que no se quería estar quieto. El registro civil de Dolores del Río era una casona antigua en el centro, con un portón de madera oscura y un olor a papel viejo que me recordó a mi infancia. El encargado era un señor de unos 50 y tantos años, bigotón, que nos atendió con esa cara de burócrata que ya ha visto mucho y no se impresiona con nada. Xochitl explicó lo que estábamos buscando: un acta de nacimiento, de diciembre de hacía tantos años, probable adopción, Hospital San Lucas. El encargado nos miró por encima de los lentes. En ese periodo, dijo despacio, tuvimos un problema serio con el archivo, un incendio en el 93. Perdimos muchos documentos. Xochitl cerró los ojos por un segundo. Pero no todo, continuó el hombre. Hay una parte que se microfilmó antes. Si tienen algún dato más específico, como el nombre de la madre, le di el nombre de Esther, el nombre completo. El encargado fue a la parte de atrás. Se tardó unos 20 minutos que parecieron 20 horas. Nos quedamos en el pasillo sin hablar. Xochitl mantenía las manos entrelazadas en el regazo, mirando el piso de mosaico antiguo. Renato se quedó de pie junto a la ventana. Yo me quedé sentado, con el sombrero en las manos, rezando por lo bajo algo sin una forma definida. No era bien una oración, era más bien una súplica lanzada al aire para quien quisiera escucharla. El encargado regresó con una hoja delgada, impresa de un microfilme, medio borrosa pero legible. Era un acta de nacimiento. Madre, Esther. Padre, no declarado, criatura del sexo femenino. Fecha, diciembre. Entregada en adopción por orden familiar. Había un número de expediente, pero el nombre de la niña en el acta estaba en blanco. Solo constaba recién nacida, sana. Xochitl tomó la hoja con las dos manos. La leyó por un rato. Luego la dobló con cuidado y la guardó en su bolsa. Se necesita una prueba, dijo con la voz controlada. Se necesita, estuve de acuerdo. No tengo dinero para una prueba de ADN, dijo mirándome sin vergüenza. Aquello era muy de ella. No le daba vergüenza decir la verdad por más dura que fuera. Solo tenía orgullo para no pedir. Yo la pago, dije. No es Xochitl. La miré directamente. Si usted es hija de Esther, es mi familia. Y la familia no se debe nada entre sí. Se me quedó mirando por un rato. Otra vez esa mirada, la de quien quiere creer pero tiene miedo. Renato, que se había quedado callado desde que apareció la hoja, dijo entonces sin voltear a vernos. Hay un laboratorio aquí en Dolores del Río que las hace. Investigué antes de venir. Xochitl y yo nos miramos. Entonces él también había venido preparado. Debajo de toda esa resistencia, mi hijo había venido preparado. Fuimos al laboratorio esa misma tarde. Nos tomaron muestras de sangre a mí y a Xochitl, porque la prueba podía confirmar el parentesco por línea materna a partir de mi ADN, ya que yo tenía material biológico de Esther conservado en unos análisis antiguos que el médico de la familia aún guardaba. El técnico explicó que el resultado tardaría hasta 20 días hábiles. 20 días. 20 días para saber si la mujer que recogí del camino era la hija que Esther ocultó durante toda nuestra vida juntos. 20 días para saber si yo tenía, sin saberlo, una hija andando por el mundo. 20 días para saber si esa niña de 4 años que correteaba a mis gallinas era mi nieta. En el camino de regreso a San Jacinto, el sol se estaba metiendo, con ese naranja quemado del atardecer del Bajío que le da a todo un color de cuadro antiguo. Xochitl se durmió en el asiento de atrás. Renato manejaba. La miré por el espejo retrovisor, su rostro dormido.
tranquilo por primera vez desde que la conocí, las facciones relajadas, una mano bajo la mejilla como los niños. «Tiene la nariz de mamá», dijo Renato de repente, en voz baja. Lo miré. Él no quitó los ojos de la carretera. «Sé que puede ser idea mía», continuó, «pero la tiene». No dije nada. Me volteé y miré por la ventana el potrero que pasaba, los eucaliptos, el hilo de humo de una quema a lo lejos. Pensé en Esther. Pensé en lo mucho que esa mujer a la que amé por más de 40 años todavía era capaz de sorprenderme, incluso después de haberse ido. Y pensé que los próximos 20 días iban a ser los más largos de mi vida. Lo que yo no sabía todavía era que también iban a ser los más peligrosos, porque mientras estábamos en Dolores del Río, alguien en el pueblo de San Jacinto había empezado a hablar. Y cuando la gente del pueblo se pone a hablar de verdad, la historia que llega a oídos de cada uno ya no tiene nada que ver con la verdad. Y esa historia inventada le iba a costar muy caro a Xochitl. Cuando regresamos de Dolores del Río esa tarde, Lali corrió a mi encuentro en el patio como si yo hubiera desaparecido por una semana. Saltó a mis brazos con esa ligereza de los niños que no pesan nada, pero abrazan con todo lo que tienen. La sostuve y sentí ese olor a niño, champú barato y sol en la piel, y pensé, si la prueba sale como creo que va a salir, esta niña es mi nieta. Y aquello me apretó el pecho de una forma que no esperaba. Generosa me miró por encima de la cabeza de Lali, con esa expresión suya de quien quiere saberlo todo, pero sabe que no es el momento. Negué con la cabeza, despacio, queriendo decir, todavía no. Ella entendió y se fue a la cocina. Los días que siguieron fueron pesados, con un silencio que no sabíamos muy bien cómo llenar. Xochitl trabajaba más de lo necesario. Me di cuenta de que era su forma de no pensar. Cuando las manos están ocupadas, la cabeza descansa un poco. Ayudaba a Generosa, cuidaba la hortaliza de atrás, que estaba medio abandonada desde que se fue Esther. Lavaba, ordenaba. Y de noche se quedaba con Lali, hasta que la niña se dormía, contándole cuentos en voz baja, esa voz mansa de madre que ya había aprendido a escuchar desde el pasillo. Renato se quedó 2 días más antes de volver a León. En esos 2 días, algo cambió en él. No fue un cambio repentino, fue gradual, como la luz del día que va amaneciendo sin que uno vea el momento exacto en que se hizo de día. Empezó a conversar con Xochitl. Primero de cosas sencillas, el clima, el rancho, los naranjos, que necesitaban una poda. Después de cosas más serias. Yo observaba aquello de lejos, con una mezcla de alivio y de algo que solo puedo llamar orgullo. La mañana en que Renato se fue, se detuvo en la puerta de la cocina donde estaba Xochitl y le dijo, «Si necesitas algo mientras llega el resultado, llámame. Mi número lo tiene mi papá». Xochitl levantó el rostro. Por un segundo, esa cara suya, tan cerrada, se vio distinta, más suave. «Gracias», dijo. Él asintió con la cabeza y se fue. Seguí con la vista el Jetta gris que se alejaba por el camino de terracería, levantando polvo, y pensé que a Esther le habría gustado ver aquello. A ese hijo duro, que ella siempre supo cómo ablandar. Fue el jueves de la semana siguiente que el daño empezó de verdad. Yo estaba en la bodega revisando las cajas de naranja que se llevaría el camión a la mañana siguiente, cuando don Alfonso, vecino de años, un buen hombre, pero de oído largo, apareció por el portón con esa cara de quien viene a cumplir con una mala obligación. «Tomás», dijo quitándose la gorra, «vine a decírtelo porque somos amigos desde hace más de 30 años. Anda corriendo un chisme muy feo sobre la muchacha que está en tu casa». Dejé la caja y lo miré. «¿Qué chisme?», me contó. Doña Ángela, la vecina chismosa que ya había venido a sondearme antes, había ido al pueblo y le había contado a quien quisiera oír que Xochitl era una estafadora.
que lo había planeado todo, que sabía del rancho antes de aparecer en el camino, que el burro y la niña eran parte de una actuación para ganarse la confianza del viejo ranchero y quedarse con la herencia. La historia había llegado a la tienda de abarrotes, a la peluquería, a la escuela donde trabajaba la hija de Ángela. Y alguien incluso había llamado a la radio local, esa estación de AM que todavía transmite por las mañanas y que la gente mayor escucha mientras toma café. El locutor fue y entrevistó a Ángela, dijo Alfonso, incómodo. Salió al aire ayer en la mañana, yo lo oí. Me quedé parado un segundo, respiré hondo. Gracias, Alfonso, dije, ya puedes irte. Se fue, aliviado de haber cumplido con su deber. Entré al rancho con ese peso en el pecho que es distinto al coraje. Es algo más profundo, más cansado. Era el tipo de situación que Esther enfrentaba con más maña que yo. Ella sabía cómo hablarle a la gente. Yo sé más de trabajar en silencio. Xochitl ya lo sabía. Cuando entré a la cocina estaba sentada en la silla del rincón con Lali dormida en el regazo. Su rostro estaba cerrado de una forma que nunca le había visto. No era coraje, era esa cosa peor que el coraje, que es el dolor de quien es juzgado sin poder defenderse. Levantó los ojos cuando entré. Lo oí en la radio de Generosa, dijo, bajito para no despertar a Lali. Ya sé, don Tomás, si usted cree que es mejor que me vaya. No lo creo, dije antes de que terminara. Acerqué la silla de enfrente y me senté. Y no quiero volver a oír eso. Me miró. La gente va a seguir hablando, dijo. La gente siempre va a seguir hablando, Xochitl. El día que se callen es porque ya nos morimos. Se quedó callada. Lali se movió un poco en su regazo y volvió a dormir. Yo no vine aquí a quitarle nada, dijo despacio. Necesito que usted me crea. Le creo, dije. Y era verdad. Le creía no por ingenuo. 70 años le enseñan a uno a leer a la gente, sino porque había mirado a Xochitl desde el primer día y vi algo que una estafadora no tiene, vergüenza de tener que pedir. Quien hace lo que Ángela decía no tiene vergüenza, tiene un plan. Xochitl tenía demasiada vergüenza y ningún plan. El problema era que la gente no iba a escucharme a mí. La gente iba a escuchar la versión de la radio, que era más emocionante. La semana siguiente, Xochitl fue a la tiendita a comprar algunas cosas. Le ofrecí el carro, se negó, se fue a pie, que era su modo. Cuando volvió, estaba más callada de lo normal. Solo más tarde, a la hora de la cena, Generosa me contó que la cajera de la tienda le había aventado el cambio en el mostrador sin mirarla, como si fuera invisible, y que 2 señoras que estaban en la fila se habían alejado cuando Xochitl se acercó. Aquello le dolió. Sé que le dolió porque conozco el orgullo de Xochitl. Cada vez que alguien la trataba de menos, ella cargaba eso por dentro como una piedra. No se quejaba, no lloraba, solo se hacía más dura por fuera y más pesada por dentro. Fui a la radio. No fui por coraje. Fui a propósito. Me senté frente al locutor, un muchacho de unos 30 años, flaco, con los audífonos en el cuello, que se puso visiblemente incómodo cuando me vio entrar, y le dije que quería dar una entrevista. Al principio no quiso, me dio una excusa de la programación. Le dije que no tenía prisa, que podía esperar. Me quedé sentado en la sillita de la recepción con el sombrero en el regazo por 40 minutos, hasta que aceptó. La entrevista duró unos 15 minutos. Conté lo que había pasado, la versión real, sin adornos ni drama. Dije que Xochitl estaba en mi casa porque yo la traje, que trabajaba, que cuidaba a su hija y que cualquiera que quisiera dudar de mi palabra era libre de aparecer en mi rancho y ver con sus propios ojos. Hablé con calma, sin atacar a Ángela por su nombre, sin hablar de pleitos. Solo la verdad, de la forma seca en que yo sé hablar. Salió al aire a la mañana siguiente. No lo resolvió todo. Esas cosas nunca resuelven todo de una vez, pero cortó un poco el veneno que andaba circulando.
Alfonso me llamó para decirme que lo había oído y que le parecía lo correcto. Renato me mandó un mensaje que decía: «Así se hace, papá». Y la siguiente vez que Xochitl fue a la tiendita, la cajera le entregó el cambio en la mano. Una cosa pequeña, pero en el pueblo, una cosa pequeña es mucho, para lo que vino después. Sin embargo, no estaba preparado. Una tarde de agosto, cuando el frío todavía calaba pero el sol ya se quedaba más tiempo en el cielo, Xochitl fue a organizar otras cajas del cuartito de los Trevejos. Se había vuelto una especie de guardiana de ese espacio. Iba de vez en cuando, organizaba, quitaba el polvo. Creo que era su forma de estar cerca de Esther sin haberla conocido. Me llamó desde adentro con una voz diferente. Había encontrado un sobre más pequeño, dentro de un viejo misal de Esther. Un sobre con el nombre de un médico escrito al frente: Doctor Clovis Mendonça, Dolores del Río, y adentro, una tarjeta de presentación vieja con un número de teléfono y una anotación a mano de Esther. Él sabe. Búscalo si lo necesitas. ¿Cree que todavía viva?, preguntó Xochitl. No sé, dije, pero podemos intentarlo. Buscamos el nombre. El médico estaba jubilado, pero todavía tenía su domicilio en Dolores del Río. Su hija, a quien encontramos por recomendación de una conocida, dijo que su padre todavía estaba bien, con 80 y tantos años, lúcido, pero que ya no atendía a nadie. «A nosotros nos va a atender», dije. Xochitl me miró. «¿Cómo está tan seguro?» «Porque si guardó el secreto de Esther por décadas, una parte de él quiere contarlo». Agendamos una visita para la semana siguiente. Pero antes de eso, pasó algo que le dio un vuelco a todo. Renato llamó una noche, más tarde de lo habitual. Yo estaba en el porche, el frío de agosto pesado, el cielo lleno de esas estrellas que solo se ven así en el campo, lejos de la ciudad. Contesté. La voz de mi hijo era distinta, tensa, como la de quien ha guardado algo por tiempo. «Papá, hice algo», dijo. «¿Qué cosa?» Busqué el expediente de la adopción, el número que estaba en el acta del registro civil. Tengo un amigo abogado que logró localizar dónde estaba archivado. Hizo una pausa. «Papá, en el expediente viene el nombre de la familia adoptiva, la familia que se quedó con la niña». Me quedé callado, esperando. «El apellido es Méndez», dijo Renato. «Xochitl Méndez». Cerré los ojos por un segundo. Ya no era coincidencia. Ya no era una manchita detrás de la oreja y una fecha en diciembre. Era un nombre, un expediente, un registro, una familia. Era una línea recta y sólida que unía a Esther con Xochitl. «Pero hay más», dijo Renato, y sentí en su tono de voz que el más era lo que iba a doler. «Habla». En el expediente, además del nombre de la familia adoptiva, hay otro documento adjunto. Un acta de consentimiento de adopción firmada por la madre. Hizo una pausa. «Papá, la firma es de la madre, pero en el campo de responsable familiar presente hay una segunda firma, de un hombre. El nombre es Antonio». «Antonio». No dije nada por un momento. «Antonio era el nombre del papá de Esther», dije al fin. «Lo sé, papá», me acordé. El padre de Esther había firmado también. Había estado ahí. Había participado en la decisión de entregar a esa niña. Me quedé mirando el cielo estrellado un rato, con el teléfono en la oreja. Pensé en la joven Esther de 18 años, en un pueblo chico, con un padre estricto y una panza que había que esconder. Pensé en cuánto peso había cargado esa mujer menudita de pelo cano, ella sola, durante toda nuestra vida juntos, y pensé que nunca lo supe, que en 42 años durmiendo a su lado, nunca lo supe. Aquello dolió de una forma que ya no esperaba que nada me doliera. «¿Papá?» La voz de Renato me trajo de vuelta. «Aquí estoy». «¿Estás bien?» «Estoy», dije. No era del todo verdad, pero era lo que tenía. Después de colgar, me quedé un rato en el porche. El rancho estaba en silencio.
De la parte de atrás llegaba el sonido de Lali, que se había despertado por algún sueño, y Xochitl, calmándola en voz baja. Esa voz mansa de nuevo, ese tono que yo conocía. Pensé en entrar y contarle a Xochitl lo que Renato había dicho. Pero era tarde. Ella estaba ocupada con Lali, y esa noticia no era de las que se dan en la oscuridad de la noche. Era de las que necesitan la luz del día, un café en la mesa y tiempo para asimilarse. Me fui a dormir cargando con eso. A la mañana siguiente, antes del café, llamé a Xochitl al patio. El sol todavía estaba bajo, con ese dorado perezoso del invierno del Bajío. Lali todavía dormía. Generosa no había llegado. Éramos solo nosotros y los pájaros. Le conté todo lo que Renato había dicho. Despacio, sin ahorrar detalles, pero sin drama. Xochitl escuchó de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en un punto de la cerca. Cuando terminé, se quedó callada por un largo rato. «Su abuelo me entregó», dijo al fin. No era una pregunta. «Su padre firmó también», dije. «¿Ella sabía que él lo hizo?» «No lo sé. Probablemente sí. Era su familia». Xochitl descruzó los brazos, miró al cielo, respiró hondo. «Cargó con eso toda la vida», dijo muy bajito, «y no se lo contó a nadie». «A nadie», confirmé. Ella bajó el rostro. Vi cómo su expresión cambiaba. No lloró. Xochitl rara vez lloraba, pero su cara se vio distinta. Como si algo que estaba duro en ella hubiera cedido 1 milímetro. Solo uno. «¿Aún vamos a visitar al doctor?», preguntó. «La semana que viene». «¿Cómo lo planeamos?», asintió. «Don Tomás», dijo mirándome. «Si la prueba da positivo...» Se detuvo. Volvió a empezar. «¿Usted va a querer esto? Una hija así, que apareció de la nada, ya adulta, con una niña, sin ninguna historia con usted». La miré por un momento. «Xochitl», dije. «Yo la traje del camino porque era lo correcto. Si resulta ser hija de Esther, será lo más correcto que he hecho en mi vida sin saberlo. Y si no lo es», continué, antes de que respondiera, «usted sigue siendo una mujer que necesitó ayuda y que desde el primer día ha pagado cada pan con trabajo y decencia. Un hijo no es solo la sangre, eso me lo enseñó Esther». Se me quedó mirando con esa mirada de siempre, la de quien quiere creer pero tiene miedo. Esta vez, sin embargo, vi algo distinto. Debajo del miedo, muy al fondo, algo que parecía esperanza. Pero la esperanza en el campo tiene vida corta si no echa raíz. Y a la semana siguiente, cuando fuimos a visitar al doctor Clovis en Dolores del Río, lo que nos contó fue algo que ninguno de los dos estaba preparado para oír. Algo que tiró todo lo que creíamos saber a la basura y empezó la historia de una forma completamente diferente. Y cuando Xochitl lo escuchó, finalmente lloró. Por primera vez desde que la conocía, lloró de verdad, sin contenerse, ahí en la sala del viejo doctor, con el olor a medicina antigua y la luz amarillenta del atardecer de agosto entrando por la ventana. La casa del doctor Clovis Mendonça estaba en una calle tranquila de Dolores del Río, de esas calles de pueblo que parecen haberse detenido en el tiempo. Banqueta de adoquín, un árbol frente a cada casa, portones de herrería con óxido en las esquinas. Su hija nos abrió la puerta con una sonrisa educada y esa expresión de quien cuida a alguien por años y ha aprendido que las visitas de extraños pueden ser buenas o malas según el día. El doctor Clovis estaba en la sala, en un sillón de piel gastada, con una manta sobre las piernas, a pesar del calor que todavía quedaba del mediodía. 83 años, el pelo completamente blanco, los ojos aún claros y atentos. Tenía ese aire de los médicos de antes que nunca se pierde, una calma de quien ya ha visto mucho y aprendió que apurarse no sirve de nada. Cuando me vio entrar, se quedó callado un segundo. Luego miró a Xochitl, y entonces su rostro cambió. No fue un cambio grande, fue sutil, de esos que solo se notan si uno está prestando atención.
Sus ojos parpadearon una vez, más lento de lo normal. La mano que descansaba en el brazo del sillón se apretó un poco. Y dijo, con una voz baja que parecía venir de muy lejos, «Eres igualita a ella». Xochitl se detuvo en medio de la sala. Yo me quedé fuera de la conversación. A propósito, eso era entre ellos dos. El doctor Clovis había sido el médico de la familia de Esther por décadas. Había seguido su embarazo a los 18 años. Había estado en el hospital el día que nació la niña. Había visto todo lo que pasó. Y había guardado silencio por más de 30 años, porque la familia de Esther se lo había pedido y porque los médicos de pueblo en esa época entendían que ciertos secretos eran parte del trabajo. Pero había algo que el doctor Clovis cargaba junto con el secreto, algo que dijo con cuidado, pesando cada palabra, mirando a Xochitl con esos ojos claros. «Esther no te entregó por gusto», dijo. «Necesito que sepas eso». Xochitl estaba sentada en la silla frente a él, con las manos en las rodillas, rígida, escuchando. «Su padre», continuó el doctor Clovis, «era un hombre de honor a la antigua, que era una forma que no dejaba mucho espacio para la misericordia. Cuando supo del embarazo, tomó la decisión sin consultar a nadie. Esther lloró por días en el hospital. Yo estaba ahí. Yo lo vi. Cuando te pusieron en sus brazos por unos minutos antes de llevarte, se te quedó mirando de una forma que nunca olvidé». Hizo una pausa. Respiró. «Después de que te fuiste, ella se enfermó por semanas. No era una enfermedad del cuerpo, era del alma, de las que no tienen remedio, solo tiempo». Xochitl lo miraba sin decir nada. «¿Me buscó?», preguntó Xochitl al fin, con la voz controlada. El doctor Clovis negó con la cabeza, despacio. «Me pidió una vez, años después, que intentara averiguar a dónde había ido. Lo intenté. El expediente de la adopción era confidencial, como se acostumbraba en esa época. No conseguí nada. Después de eso se quedó callada. Nunca más me lo pidió». Se miró las manos. «Pero sé que nunca te olvidó. Ese tipo de cosas una madre no las olvida». El silencio en la sala era de los que pesan. La hija del doctor Clovis se había retirado discretamente a la cocina. Yo estaba recargado en el marco de la puerta, con el sombrero en las manos, mirando el piso de mosaico. Fue entonces cuando Xochitl lloró. No fue un llanto de telenovela, de esos ruidosos y exagerados. Fue ese llanto silencioso que es el peor de todos, el hombro que tiembla un poco, los ojos que se llenan despacio, la mano que sube al rostro casi con vergüenza. El tipo de llanto de quien ha aguantado mucho por mucho tiempo y de repente ya no puede más. No me moví, la dejé. El doctor Clovis tampoco se movió, se quedó quieto, respetando. Solo después de un rato dijo, muy bajito: «A ella le habría gustado conocerte, mi hija». Ese «mi hija» del viejo doctor, dicho así sin pensar, por la costumbre de un hombre que ha cuidado gente toda la vida, fue lo que me quebró a mí también. Yo que casi nunca lloro, yo que aprendí desde niño que los hombres del campo guardan las emociones por dentro, tuve que voltear la cara y mirar por la ventana un rato. El sol de agosto entraba por el ventanal con esa luz clara y seca que tiene el invierno en el Bajío. Afuera, un árbol se mecía despacio. La vida continuaba afuera mientras nosotros adentro armábamos un rompecabezas que había estado esparcido por más de 30 años. Regresamos a San Jacinto mientras el sol se ponía. Xochitl se quedó callada durante casi todo el camino. No era el silencio hermético de antes, era un silencio distinto, más profundo, de quien está procesando algo demasiado grande para ponerlo en palabras todavía. Lalí, a quien habíamos dejado de nuevo con Generosa, iba a preguntar cuando llegáramos por qué su mamá tenía los ojos rojos. Xochitl le diría que era el viento. Y Lali lo aceptaría porque los niños de 4 años aceptan casi todo si su mamá se lo dice con calma.
Todavía faltaban algunos días para el resultado de la prueba de ADN. Esos días fueron los más silenciosos en el rancho desde que había traído a Xochitl del camino. Una quietud diferente, no de tensión, sino de espera. Como cuando uno siembra y el cielo se carga de nubes y nos quedamos en el patio esperando la lluvia que sabemos que va a llegar. Me sorprendí haciendo cosas que no hacía desde hacía tiempo. Fui al cuarto de Esther, que había mantenido tal como ella lo dejó, por una costumbre que sabía que no era sana, pero que no podía cambiar, y me quedé ahí un rato. Miré las fotos en su tocador. La foto de nuestra boda, ella con un vestido sencillo de raso blanco y yo con ese traje que me quedaba apretado de los hombros. La foto del día que nació Renato, ella agotada en la cama del hospital, pero sonriendo de esa manera suya. Una foto pequeña recargada en el espejo, a la que nunca le había prestado verdadera atención. Una foto de ella joven, de 18 o 19 años, de pie en la banqueta de una calle que no reconocí, con un rostro serio que no era el rostro alegre que yo conocí. Tomé esa foto y la miré por un rato. Después la volví a poner en su lugar. Hay cosas que uno no puede cambiar. No se puede cambiar lo que Esther pasó. No se pueden cambiar las decisiones que se tomaron antes de mí, los secretos que cargó, los años que Xochitl vivió sin saber de dónde venía en realidad. No se puede volver atrás y rehacer las cosas. Solo se puede hacer ahora lo que no se hizo antes. Era lo que había aprendido en 70 años y era lo que estaba intentando hacer. El resultado de la prueba llegó un jueves por la mañana, por correo. Yo estaba en el patio cuando Generosa me llamó con esa voz que pone cuando es algo importante. Entré. El sobre estaba en la mesa de la cocina. Xochitl estaba al lado, de pie, con Lali en brazos. La niña había pedido brazos en la mañana, uno de esos días de niño que quiere estar pegado sin motivo. Xochitl miraba el sobre con esa expresión que ya me sabía de memoria. El rostro cerrado, los ojos vivos, conteniéndolo todo. Tomé el sobre. La miré. ¿Quiere abrirlo usted?, le pregunté. Negó con la cabeza. Tenía las manos ocupadas con Lali, pero sentí que no era solo por eso. Lo abrí, desdoblé el papel, leí y volví a leer, porque la primera vez las letras parecieron bailar un poco. Levanté el rostro y miré a Xochitl, y ella vio en mi cara la respuesta antes de que yo dijera una palabra, porque así funciona cuando uno ya ha aprendido a leerle el rostro a una persona. La respuesta llega antes que la palabra. «Eres tú», dije. Xochitl cerró los ojos. Lali, que no entendía nada, me miró a mí y luego a su mamá y preguntó, con esa lógica directa de los niños, «Mami, ¿por qué tienes cara de que vas a llorar otra vez?» Xochitl abrió los ojos, miró a su hija, y por segunda vez en toda la historia que presencié, lloró. Pero esta vez fue distinto, sin el hombro tembloroso de quien se defiende de un dolor. Con el rostro entero, con Lali en brazos, el llanto mezclado con una risita que se le escapó en medio sin avisar. El tipo de llanto que es de alivio y de pérdida al mismo tiempo. De encontrar y de ya no poder encontrar. De saber que existió una madre que la amó incluso antes de tener cómo demostrárselo. Generosa se tapó la boca al otro lado de la cocina. Yo sostuve el papel con mis manos gruesas de ranchero y dejé que el momento existiera como tenía que ser. Le llamé a Renato justo después. Contestó al segundo timbrazo. Supe después que había estado pendiente del celular desde que se acercaba el plazo del resultado. Positivo, dije. Del otro lado, silencio por un segundo. Luego, ya lo sabía, papá, cuando le vi la nariz en el carro. Eso dijiste. Sí, hizo una pausa. ¿Cómo está ella? Llorando, dije, del modo bueno. Se quedó callado otro momento. Después dijo, voy para allá el fin de semana. Lo sé. El fin de semana que llegó Renato fue diferente a los otros.
Entró por la puerta de atrás, como siempre, pero esta vez fue directo hasta Xochitl, que estaba en la cocina. Se paró frente a ella, la miró un segundo y dijo, con esa voz grave y corta que es la voz de los hombres de mi familia, cuando sienten demasiado para ponerlo en palabras, «Buenas tardes, hermana». Xochitl se le quedó mirando, y aquello, esa palabra sencilla, hermana, dicha sin ceremonia pero con todo el peso que tiene, fue lo que ella necesitaba oír. Porque no era la prueba lo que lo hacía real, era él diciéndolo así, de viva voz, viéndola a los ojos, sin dudar. «Buenas tardes», respondió ella. Y luego, despacio, «Hermano». Lali los miró a ambos y preguntó si ahora Renato también iba a aprenderse los nombres de las gallinas. Renato dijo que podía intentarlo. Lali lo tomó como una misión y fue a buscar el cuadernito donde las había dibujado a todas. Yo me fui al porche, me senté en mi silla de siempre. Tomé el café que Generosa me había dejado ahí esperándome, como hace cada tarde. Le di el primer sorbo. Hice eso que dicen los italianos que es de tontos, pero que funciona. Miré al horizonte. El rancho estaba en una calma buena. Los naranjos del huerto extendían sus ramas con fruta que ya casi estaba en su punto. El ganado en el potrero de abajo pastaba despacio. El sol de septiembre empezaba a tener ese calor distinto, más húmedo, que anuncia que el invierno estaba por terminar. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, conversé con Esther. No en voz alta, solo por dentro, del modo en que uno conversa con los que ya no están, pero que nunca se han ido del todo. Le conté que su hija había llegado, que era una mujer terca y orgullosa y trabajadora, que no pide favores ni cuando está al límite, que tenía una hijita llamada Lali, que le ponía nombre a las gallinas, y que se había ganado a Renato en menos de una semana, que el rancho seguía en pie, que había cumplido mi promesa. El viento movió las hojas del eucalipto junto al porche. Le di otro sorbo a mi café. En los meses que siguieron, la vida se fue acomodando como se acomodan las cosas cuando la gente es de verdad, y la base es sólida, despacio, sin fanfarrias, un día a la vez. Xochitl se quedó en el rancho, no como huésped, no como empleada, no como un favor, como hija. Empezó a encargarse de la administración de la propiedad, que era un desorden que yo siempre posponía, porque odio los papeles. Descubrimos que era buena para los números, que sabía organizar, que preguntaba cuando no sabía y aprendía rápido. Generosa, que se había vuelto una especie de abuela adoptiva de Lali, le enseñó a Xochitl a hacer la cajeta de Esther que yo extrañaba desde hacía tiempo. Doña Ángela, la vecina de lengua larga, apareció una tarde con un frasco de mermelada en la mano y una sonrisa que era la versión adulta de un niño pidiendo disculpas sin decir la palabra. Acepté la mermelada. Xochitl también. Con eso bastó. Renato empezó a venir más seguido. Trajo a su esposa y a sus hijos una tarde de octubre, y Lali ganó 2 primos de golpe, 2 niños de 8 y 10 años que corretearon por el patio con ella hasta que se metió el sol. Xochitl se quedó en el porche mirando la escena con un vaso de limonada en la mano y una expresión que nunca le había visto. Una expresión de quien está descansando de verdad, de quien está en un lugar donde puede bajar la guardia. Hubo un momento esa tarde que se me quedó grabado. Renato había llevado a su hijo menor en brazos hasta el corral para ver al burro. El mismo burro que había traído a Xochitl en el camino, que ahora estaba gordo, bien cuidado y hasta con nombre. Lali insistió en llamarlo Trovador porque le pareció bonito. Yo estuve de acuerdo. Generosa no, pero perdió la votación. Mientras Renato estaba allá con el niño, Xochitl vino a sentarse a mi lado en el porche. Nos quedamos un rato en silencio, como a veces lo hacemos cuando no se necesitan palabras. Don Tomás dijo al fin, «Usted se bajó del caballo para ayudarme esa mañana sin preguntarme nada». Miró al horizonte.
¿Por qué lo hizo? Lo pensé un segundo. Porque era lo correcto, dije. Usted siempre responde eso, porque siempre es esa la respuesta. Se quedó callada un rato. Luego dijo, mi mamá adoptiva fue una buena mujer. Me crió bien, me quiso. No tengo de qué quejarme de la vida que tuve. Hizo una pausa. Pero siempre tuve una sensación desde niña de que venía de un lugar que no sabía cuál era, como quien olvidó algo importante pero no sabe qué es. La escuché. Ahora sé cuál es, dijo bajito, y eso fue todo. No había nada más que añadir. La lluvia de septiembre llegó un martes por la tarde, de esas lluvias del campo que empiezan con un olor a tierra mojada que se siente incluso antes de las primeras gotas. Lali estaba en el patio cuando empezó y no quiso meterse. Se quedó ahí con los brazos abiertos, riéndose mientras la lluvia le caía encima. Xochitl fue tras ella diciendo que se iba a resfriar. Lali dijo que no. Generosa gritó desde la ventana que las dos se iban a empapar. Y se empaparon. Yo me fui al porche y me quedé viendo aquello. La madre y la hija en la lluvia, empapándose juntas, riéndose con esa risa de quien no le teme a lo que vendrá, porque lo que importa está ahí, a su lado. Me puse el sombrero. Y salí a la lluvia también, porque tenía 70 años. Un rancho que seguía en pie, una promesa cumplida y una familia que la vida armó como quiso, no como yo la planeé. Y en el campo, cuando la lluvia llega después de una larga espera, uno no se queda bajo el techo por miedo a mojarse. Uno sale al patio y agradece. Quédate hasta el final, no te arrepentirás. Comenta desde dónde estás escuchando esta historia y suscríbete al canal para apoyar este trabajo. Tu ayuda es muy importante. El burro trovador estornudó desde el corral. Lali gritó su nombre. La lluvia cayó más fuerte y la vida, terca como siempre, continuó.